Ya chicos, miren, tomen atención un poquito acá a pantalla. Nosotros tenemos trabajando nuestras dos plantas, dos elevaciones y un corte. Yo lo saqué del archivo original como para poder mostrar ciertos detalles de lo que podemos considerar asociado a la entrega final. Y hace una semana yo les mandé también los formatos, ¿ya? Esos formatos, principalmente yo les conté que son formatos que trabajamos en la época final de portafolio de títulos, pero que se pueden trabajar durante todo el proceso de la carrera. El archivo de formatos que se llama 2025.1, si ustedes se dan cuenta, están trabajados en layout, a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo en los planos, que está en model. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que oficialmente lo que yo dibujo en el model va a estar en una unidad de trabajo, en este caso está en centímetros. Por lo tanto, esa unidad de trabajo tiene que ver mucho con el detalle de ver qué tipo de proyecto estamos desarrollando, cómo lo vamos a generar. Normalmente la arquitectura se trabaja en centímetros, por lo tanto estaba trabajada en centímetros, era parte del proceso. Pero ¿qué pasa con los formatos? ¿Por qué los formatos se vienen en dibujado en layout? ¿Qué tiene que ver con esto? El layout o la presentación que se genera al contexto de su traducción, así se llaman presentaciones en el AutoCAD en español, ¿ya? Tienen que ver con un entorno gráfico real, o sea, un entorno uno es a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que los formatos, por ejemplo, que aparecen como un 118.9 por 84.1 está en centímetros, o sea, prácticamente casi 1,20 m por 85 centímetros. El que le sigue 85 por casi 60 y este que es 60 por 42 aprox. ¿Ya? Los decimales se respetan porque oficialmente cuando nosotros hablamos de los formatos, por ejemplo, acero o formatos normados, existe una realidad en el sentido de los formatos de cómo están desarrollados. O sea, por ejemplo, esta imagen que aparece acá, que aparece como un acero y la división de cada uno de ellos es porque, lo conversábamos la clase anterior, el formato acero es el formato más grande y después cada formato es la mitad de la mitad de la mitad. Eso hace que el plano al doblarse, de alguna manera, logre generarse una especie de origami para poder armar un archivo, en este caso archivado, como una carpeta de entrega. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Nosotros perfectamente podríamos armar el proyecto en un acero completo, ¿ya? Y sería muy ideal que sea en ese formato, ¿ya? Pero lo vamos a trabajar en el formato A1. ¿Por qué en un formato A1? Porque como les comenté al principio de la clase, el plotter que tienen acá arriba, que va a ser la última alternativa para los que de alguna manera se demoren más en la entrega, lo único que plotea es formato A1, ¿ya? Ahora, igual lo voy a explicar con el formato A0, ¿ya? Pero vamos a trabajar el video principalmente con el formato A1. ¿Qué problemáticas podría traerme el formato A1? Que las escalas van a estar en 1:100 y probablemente sean muy chicas, ¿ya? Para el nivel de detalle que hicieron. Pero también quiero que lo vean cómo queda en 1:50. Para el día de mañana, si usted lo quiere plotear y pegarlo en el refri de recuerdo, pueda ver que lo que hizo con sus layers está bien graficado, ¿ya? Entonces, ojo, este archivo de formato está en los anuncios, se los mandé semana pasada o antepasada, está como un anuncio anterior al último que les mandé. Entonces, por ejemplo, al abrirlo, estamos en Layout y lo primero que voy a hacer, voy a copiar este formato, si lo voy a seleccionar el A1, Control C para copiar y voy a ir a mi archivo y esto es importante, no se pega en Model, porque si yo lo pego acá, la cuestión básicamente no mide nada, ¿ya? Lo va a pegar en la segunda pestaña, que en este caso sería Layout 1, que todos tenemos. Hay un Layout 2 porque también tenemos la posibilidad de tenerlo, en este caso, oficializado como una segunda lámina en caso de, y puede uno crear Layer 3, Layer 4, Layout 5, 6, 7, las que quiera ahí, ¿no? Se puede. Entro a Layout 1 y si nos damos cuenta en Layout 1 aparece una hoja en blanco y aparece el proyecto, pero un fondo blanco. Antes Model era un fondo negro y el Layout es un fondo blanco. Es una manera de diferenciarlo, ¿ya? ¿Por qué fondo blanco? Porque trata de como pensar que es la hoja real, ¿ya? ¿Y por qué veo mi plano? Porque lo que hace es hacer un espejo de lo que está en el modelo. Pero la gran diferencia es que lo puedo escalar y lo puedo trabajar a diferentes escalas. Esa es la idea también. Entonces,
tomen atención. Van a entrar a su archivo, ojo, ya lo copié acá, del formato, seleccioné, control C, van a entrar al archivo que están trabajando, pero van a cambiarse de model a layout, y el layout lo van a pegar con control V corta. De esa forma, se trajeron el formato acá, igual que un bloque, de la misma manera. Y esto es importante porque de ahora para adelante mucha gente se confunde y probablemente el próximo semestre, que no voy a tener la oportunidad de hacerles clase, nos vamos a volver a topar para resolver esta duda, porque siempre pasa todos los años. Si yo dibujo en el model en centímetros, el formato en el layout tiene que estar en centímetros. ¿Ya? Si el modelo yo trabajo en metros, el formato debería estar en metros. Esa es la lógica. ¿Ya? Ahora, la respuesta por qué no usar esta hoja que está acá, así como expuesta por defecto, es porque este formato está hecho en milímetros y el dibujo está en centímetros. Por lo tanto, no va a calzar y vamos a tener problemas de escala. Y por ejemplo, probablemente en vez de 1:100 aparezca la escala 1:10 y usted no va a entender por qué. Pero a la larga es una lógica de multiplicación de factores, no es nada más que eso. Pero para no perderse entre la matemática y los factores y todo el tema, es bien fácil. Si aquí está en centímetros, aquí también está en centímetros. ¿Ya? Entre comillas, no pesquen esta hoja. Es más, esta ventana que está acá, usted la puede marcar y la puede borrar. Y es más fácil. Así no nos complicamos. Esa hoja déjela ahí nomás. Este es su formato que va a trabajar. ¿Cómo sé si está en centímetros? Si yo hago un DI y mido, por ejemplo, de extremo a extremo, me dice que mide 84.1. Son centímetros. ¿Ya? Y hacia abajo mide 59.4. ¿Ya? Si hubiera estado en milímetros, diría 594. Y si hubiera estado en metros, diría 0,59. ¿Ya? Ojo con esos detalles. ¿Ya? Entonces, tengo copiado mi formato en centímetros. Esa explicación es importante porque el próximo semestre van a trabajar con otras escalas y con otras medidas de unidades. Van a trabajar en milímetros, van a trabajar en metros y se van a empezar a marear. Pero es normal. Si a futuro tienen dudas con esto, me contactan y lo revisamos. ¿Ya? Siempre pasa. Tengo el formato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir a nuestras capas de layer. Yo tengo montones porque copié el archivo original. Usted tiene menos. Y va a crear un nuevo layer que lo vamos a llamar tal cual como se llama la ventana. MView. ¿Ya? O también lo pueden llamar como viewport. ¿Ya? Viewport. ¿Ya? ¿Qué es un viewport? Un viewport es una ventana que me muestra cosas del modelo que yo puedo escalar. ¿Ya? Y cuando hablo de escalar, tiene que ver con las escalas que ustedes ya conocen en el escalímetro. ¿Ya? ¿Han trabajado solo en escala 1:100 o otra escala igual? ¿En el escalímetro? 1:100 nomás. 1:100. Pero profesor, ¿cuál me da el código para escala de la vara? LA. Ya. La escala 1:100 es la misma medida, en este caso, que tiene una regla normal de 30 centímetros. Pero, por ejemplo, si quiero trabajar a la escala 1:50, que es la escala de los planos, es el doble más grande que la 1:100. ¿Ya? Entonces, yo puedo armar planos en 1:100 o en 1:50 a través de un viewport. ¿Y por qué tengo que crear un layer? Porque lo que hace es crear una ventana, y esto es bien importante porque es una ventana auxiliar. Por lo tanto, me da lo mismo el color, pero yo voy a seleccionarle un color para poder verlo. En este caso, magenta lo voy a dejar. Y luego, algo muy importante, le voy a dar clic en la lista de los layers donde aparece una impresora. Y al darle un clic a esa impresora, significa que ese layer no se va a imprimir. ¿Por qué? Porque quiero que sea solamente una ventana auxiliar. Quiero que se vea, pero no quiero que se plotea. ¿Se entiende la idea? Entonces, creamos un layer, le damos un color y solamente apretamos la impresora
para que no imprima ese elemento. Ya, ojo, no le damos espesores porque no lo vamos a ocupar. Ahí se van a dar cuenta por qué. Entonces, una vez ya creado, esto lo cierro. Voy a buscar mi layer viewport, debe estar casi al final por el tema de la W, la V, perdón. Y el comando para hacer un viewport lo vamos a hacer de la siguiente manera. MV o MV corta, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Se llama MView el comando, Enter, los va a dejar dibujar un rectángulo. Y por ejemplo, yo voy a hacer un rectángulo dentro del formato, por ejemplo, de acá hasta acá. Bien pequeño, ahí. Y al momento de terminarlo, automáticamente me crea una visión espejo de lo que está en el modelo. Si lo hago de nuevo, MV corta, Enter, lo voy a hacer acá afuera, y hago el rectángulo, automáticamente lo mismo. Esto es un viewport, esto es una ventana que hace un espejo de lo que está en el modelo. ¿Cuál es la idea de esta ventana? ¿Ya? La idea de esta ventana es que al momento de crearla, voy de nuevo, MV corta, hago la primera ventana. Por ejemplo, yo en este espacio quiero colocar la planta del primer piso. ¿Y cómo la escalo? Porque no sé a qué medida está, ni sé a qué factor está, ni nada parecido. Tengo dos posibilidades de escalarla. La primera, le puedo dar doble clic dentro de esa ventana, miren, y esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Y cuando le doy doble clic y muevo la rueda del mouse, le hago un zoom a esa imagen. ¿Ya? Eso tiene que ver con el formato de escala. Pero para poder saber y querer escalarlo esto a una escala puntual, necesito escalarlo desde acá abajo. Y para escalarlo, yo reviso y me aparecen todas estas escalas. Entonces, por ejemplo, si me dicen esta planta debería estar en 1:100, la puedo seleccionar dándole un clic ahí. Y esa ventana está escalada a 1:100. Si yo quiero dejar OK esa escala, simplemente le doy doble clic afuera y como sé que está desactivado, porque el viewport va a quedar con las líneas apagadas. O sea, se va a ver más delgado, miren, doble clic afuera, y ahí está listo. Entonces esto se transforma en una especie de recorte. Por ejemplo, lo puedo ajustar, decir, ¿sabéis qué? Me gustaría ver solamente la planta y no el patio. Por ejemplo, ahí. O me gustaría ver a esta escala solamente, voy a inventar, la cocina con el comedor. Y plotearlo. Y plotearlo en una hoja más chica para llevarlo a terreno, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? El viewport logra esa información. ¿Qué es lo que hay que cuidar del viewport? Para que lo tengamos bien claro. Que si yo le doy doble clic adentro de nuevo y muevo la rueda del mouse, la escala se pierde. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer de nuevo? Darle doble clic adentro y cambiarlo acá a la escala 1:100. Y para finalizar, doble clic afuera. Si ustedes se dan cuenta, no me calzó dentro de la ventana, pero yo puedo marcar una vez el borde y estirar ese viewport. ¿Se entiende? Esta planta está a escala 1:100, a la misma escala que ustedes están trabajando con Mario. Pero, por ejemplo, las arquitecturas, los planos de arquitectura, se entregan en un formato 1:50, o sea, el doble de lo que la planta se estaba viendo recién. ¿Ya? Por lo tanto, si yo le doy doble clic adentro de esta ventana y le digo, ¿sabéis qué? Ahí estoy con la rueda del mouse apretada, me voy a acercar un poco más. Me gustaría que esta escala fuese 1:50. Lo cambio y le doy doble clic afuera. Automáticamente esa planta está ¿en qué escala? A 1:50. ¿Ya? Si esto fuese la entrega, ya nos podemos dar cuenta que sería un elemento, una lámina. Y eso igual sería un gran gasto de dinero. ¿Ya? Yo quiero que vean nomás el ejercicio.
Me interesa que ploteen una lámina, no 10. ¿Ya? Eso guárdelo para título, ahí va a plotear harto. Y el próximo semestre en sistemas constructivos. Por ahora, quiero que entiendan cómo funciona. Ahora, nótese la diferencia, y voy a hacer solamente un alcance. Si el formato hubiera sido más grande, el que hubiéramos escogido, y usted este elemento lo copia y lo pega acá, es el mismo plano escalado a 1,50, pero el formato es más grande. El formato al lado derecho es A0, por lo tanto, ocupen más cosas. ¿Ya? Es más, podría perfectamente entrar dos plantas, la del primero y la del segundo, bien apretadita, pero entrarían. Ven. Ahí tendría que hacer un ajuste, ¿no? Andaría bien. ¿Ya? Pero esta no va a ser la opción porque, como les decía, vamos a trabajar con una 1, porque de alguna manera, para los que tengan la opción de plotear acá en Duoc, el único ploteo que tenemos dentro de la C plotea en A1. ¿Ya? Ahora, si usted quiere plotear en A0 y armarlo en A0, no hay ningún problema, pero tiene que escalarlo a 1,50. Eso es importante de entender. ¿Ya? Voy nuevamente para ahora llevarlo al armado de láminas. ¿Se entiende hasta ahí lo que llevamos, no? ¿Sí? Ya. Voy de nuevo. Tengo el layer hecho, viewport no se plotea, MV corta, o MV, como usted quiere llamarlo. Hago mi ventana, una ventana muy pequeña ahí arriba. Doble clic dentro de esa ventana y para poder escalarlo, me acerco a ella lo que más pueda, pero para asegurarme con la escala, despliego esta ventana que está acá abajo y la cambio a 1 es a 100. Hay algunas veces que esta escala están imperiales y eso tiene que ver con las unidades de ploteo y de escala de AutoCAD. Pero si algún momento nos pasa eso, que es muy recurrente que pase, y por ejemplo tengo la planta de esa forma, también les voy a enseñar a escalar con comando, porque es importante que aprendamos, aparte que esta escala, hay muchas veces que cuando trabajo con texto anotativo se pierden los textos, ¿ya? Que este no es el caso, pero en un futuro nos puede pasar. Entonces, ¿cómo lo puedo escalar? Para escalarlo, yo hago el MViewport, ¿cierto? El MV corta, hago la ventana, activo el viewport con doble clic adentro, ahí está activo, y atención con esto, el comando es Z, Enter, 1/100 XP. Y ahí queda escalado. Y fíjate que aquí se igualó de la misma forma. Lo repito de nuevo. MV corta para hacer el viewport. Ahí está hecho. Doble clic adentro para activarlo. Y el comando es Z, Enter, 1/100 XP. Enter. Y lo que después hago, sin mover la rueda del mouse, aprieto la rueda del mouse para hacer un paneo, y lo trato de dejar ahí esquinado, y para finalizar, doble clic afuera de la ventana. Chiquillos, si por algún motivo usted se acerca mucho a la ventana, miren lo que puede pasar. Doble clic adentro, y nunca van a poder salir de la ventana, quedan adentro. ¿Y cómo salen? El único botón, ese que dice Model, si usted lo aprieta, es lo mismo que hacer doble clic afuera. ¿Ya? Pasa mucho. Ojo con eso. Doble clic adentro, hago comando Z-Enter 1/100. Ahora, profe, ¿tengo que escalarlo con comando o tengo que escalarlo con la barra? Con cualquiera de los dos. ¿Ya? Para este primer plano que van a plotear, no hay ningún problema cómo lo hagan. Pero bien importante que cuando se desactiva el viewport, lo pueden llevar al doble clic afuera y ahí ajustan la ventana que quieren ver. Y esto se transformó en un recorte, el cual yo puedo mover. Esa es la idea, porque esto se transforma en una diagramación. ¿Ya? Ahora, recomendación. Le pueden dar un clic al viewport, ¿ya? Y le pueden dar clic acá al candado. ¿Eso qué va a lograr? Que si en algún momento usted entra al viewport, por ejemplo, doble clic
no se desescale. ¿Por qué? Porque está con candado. Pero si usted le saca el candado, se pierde todo. ¿Estamos claros? Más que nada como recomendación. Voy a volver a 1.100. Ya. Ahí está. Yo lo voy a dejar ahí con candado porque no lo voy a mover más. Ahí tendría la planta número 1. Ojo, a escala 1:100 en formato A1. Y este lo vamos a dejar más o menos ahí orillado para que lo podamos ver. Hago otro MB corta y hago otra ventana. Y acá me voy a traer el formato, en este caso de la planta número 2. También la voy a dejar en 1:100. Voy a aprovechar también de colocar el candado y ahí queda la segunda planta. Muy importante, chicos, es que quede bien aplicado la información. Ahora, ¿puedo dejar ordenados los elementos en el model para después hacer un solo viewport? Sí, también se puede. Si el número de viewport no afecta, ¿no? MB corta, hago otro viewport y aquí me voy a traer, por ejemplo, la elevación. ¿Ya? Y aquí les decía yo, pueden hacer las tres juntas ahí, junto con el corte, pero que esté todo 1:100. Por ejemplo, ahí están todas juntas. Ahora si uno dice, pero ¿sabes qué? Me gustaría que se vean más separadas. Tengo dos opciones. Puedo hacer esto acá desde el model, ¿ya? Y esta es la gracia del layout, que lo que hago acá en el model se va a ver reflejado acá. Esa es la idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un espejo. Y ahí tengo ese elemento. ¿Ya? Aquí uno igual puede tocar los elementos, ojo, o sea, si hay cosas que borro, por ejemplo, si borro esto o esto acá, ¿qué va a pasar en el model? Se borra, porque es un espejo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya. Ahí tenemos a escala nuestras dos plantas y nuestras elevaciones. ¿Ya? Acá lo que podemos hacer, solamente para poder practicar, también podríamos haber escalado, por ejemplo, a 1S75, que no existe en la lista. XP, esas elevaciones, y ahí pueden quedar también un formato más grande. No sé si quizá podemos ocupar más papel ahí de este formato A1. ¿Ya? Quizá esa podría ser una buena opción. A mí igual me interesa que lleguemos a un formato igual de información que se note bien lo que ustedes hicieron con las valorizaciones, porque si no, se pierde todo el trabajo que hicieron. ¿Ya? Déjenme ver si las plantas cupen bien acá. Voy a agrandar más esta ventana y para cambiarlo, doble clic adentro, Z Enter 1/75. ¿Ya? Es una escala media entre la 1:50 y la 1:100. ¿Ya? Estoy con candado, Alvarito. Ahora sí. Z Enter 1/ Z Enter 1/75 XP. ¿Sí? Podríamos dejarla a 1/75, chiquillos, en vez de 1/100. No sé qué les parece. Más que nada, a ver, a mí me gusta que se ocupe más el papel, ¿ya? A ustedes le van a cobrar por el formato, o sea, entre menos cosas dibujadas tienen, le va a salir igual de caro, por si acaso. Pero, a ver, Z1/75 XP. Nos interesa que se vea bien lo que graficaron. Yo pensé que a mano trabajaban a 1:50. No sabía que trabajaban a 1:100. Ya. Las plantas van a tener que estar un poco apretadas, sí. Si no, lo que podemos hacer, las plantas las podemos dejar a 1/100, que no correspondería, y las elevaciones a 1/75. ¿Ya? Esa es otra opción. Pero yo creo que apretando bien se logra bien el objetivo.
Me imagino que ustedes ven hartas líneas para todos lados y eso igual como que les complica, pero tranquilidad, ya lo vamos a ajustar. Ahí estoy corriendo un poquito para el lado de los recortes. ¿Se da cuenta lo importante que es esto para poder graficarlo? Entonces, por ejemplo, tengo eso ahí. Una vez, ojo, está todo a 1 es a 75, esa va a ser la escala de presentación. Ahora, si los ejes les queda muy largo, podría respetar las plantas en 1 a 100, pero la elevación y el corte en 1,75 para que se vean bien. Ahora, vea la pantalla, mire lo que pasa ahora. Voy a desplegar la lista de viewports, de layer que tengo, y en viewport voy a apagar la ampolleta. Y esto queda así. Le digo OK. Y así se vería el plano, porque no se va a plotear esa ventana celeste que ustedes ven. Entonces, de esa forma logro ver cómo queda a escala mi información. ¿Ya? Vuelvo a repetir esto, la lista de layer yo la apagué la ampolleta. Y todas esas líneas que ustedes tenían rectangulares, que son sus líneas de recorte, ya no van a existir. Y queda así. ¿Qué me queda? 3 cosas importantes. La primera, con algún layer 01 que tengan por ahí en este caso de la elevación, del corte, vamos a dibujar el norte en la parte superior izquierda del plano. ¿Ya? Acá yo hice un círculo, esto está hecho en centímetros. Por ejemplo, de radio 0.5, eso es casi 1 centímetro. Si lo hago de 1, sería un diámetro de 2 centímetros. Para que más o menos entiendan el tamaño de ese círculo. Y por ejemplo acá, pueden buscar uno por Bibliocat, que es una página para bajar bloques, para bajar elementos, o pueden hacer una flecha así nomás, como ustedes quieran. No hay problema. Puede ser así, y que le colocamos una N arriba. A mí me gusta que sea así. Como más arquitectónica. ¿Ya? Y por ejemplo, vamos a traer el texto, este que está acá, que dice nombre de asignatura. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y me lo voy a llevar acá. Por ejemplo, ahí. Y le voy a dar doble clic. Y este texto, con la letra N, va a ser mi inicial para poder trabajar los textos de título, o la N del norte. Ahí, por ejemplo. Ahí. Ahí está el norte. No vale la pena colocarlo en los dos porque están las plantas juntas. Ahora, si usted quiere, y para complacer a don Mario, vamos a colocarlo ahí. El norte siempre en la planta. Nunca olvidar. Voy a volver a copiar, por ejemplo, este otro nombre del proyecto, por ejemplo. Son todos textos de 05, así que me sirven. Y lo voy a colocar acá abajito. Y por ejemplo, esto va a ser doble clic, planta, primer piso. Planta, primer piso. Ahí le pueden dibujar una línea como un subrayado. Y después pueden copiar el mismo texto en este otro rincón. Y acá le vamos a colocar la escala. Y la escala se abrevia ESC. Punto 1 slash, ¿cuánto era? 75. Ahora, este texto podríamos achicarlo a la mitad para que se vea bien. Por ejemplo, es un 0,3. Esto es tamaño real. Podríamos dejarlo de 0,2, ahí, más pequeñito. Entonces me queda así. Y ese es mi título. Y ese lo copio, lo pego y lo llevo acá abajo. Esto que estamos haciendo debería tener cada elemento un título con su escala correspondiente. Eso va a ser
la posibilidad de cómo poder orientar y saber qué es lo que estamos haciendo cada uno. ¿Ya? Y luego vamos a darle título a cada uno de estos. Por ejemplo, ¿cómo nombrar? Porque en el PDF tienen un nombre, pero acá también las podemos graficar con el nombre de orientación geográfica. Si el norte apunta hacia arriba, significa que acá arriba está el norte, acá abajo está el sur. Este es el oriente y este es el poniente. ¿Ya? No existe el este ni el oeste en Chile, por si acaso. Geográficamente el desarrollo del este y el oeste se asocia a las costas. Chile tiene una. Por lo tanto, geográficamente, al no tener dos costas, no hay este y oeste, como en Estados Unidos y en Canadá. Allá sí, por eso hablan del West Coast y el East Coast. En Chile se habla del oriente, porque es el origen del sol, que es la cordillera, y el poniente, que es el mar, donde se genera la puesta de sol. Por lo tanto, hay oriente y poniente. Entonces, norte-sur, al lado derecho sería el oriente, y al lado izquierdo el poniente. Por lo tanto, si el acceso, yo la quiero nombrar como nombre geográfico, este lado sería el norte, sur, oriente y poniente. Por lo tanto, la vamos a llamar elevación. Ahí le puede agregar el tilde. Poniente. Ahora le puedo llamar elevación principal o elevación de acceso. Yo prefiero que orienten las elevaciones según el punto geográfico. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya que yo hice la elevación de la parte de atrás y que dijimos que era la oriente, y el corte lo voy a llamar como corte AA. Y ahí está nuestra lámina armada. ¿Qué me quedaría ahora? Ojo, los textos los copié de acá. Copien ese si quieren, ese es como el más común. Está bien centradito todo el tema. Una vez que tengan esto listo, ¿qué nos faltaría? Revisar la viñeta. Oye, el logo de Doc está hecho a mano, por si acaso. Fue la media pega. No la hice yo, es un alumno. Y vamos a cambiar los nombres. Escuela de construcción, porque en nuestra escuela. Y nombre de la asignatura. ¿Cómo se llama esta asignatura? Es súper largo el nombre. Lo vamos a abreviar. Le vamos a poner representación, vivienda, vivienda unifamiliar. A ver ahí, calza justo. Rep.vivienda unifamiliar. Modelamiento, dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural. Perfecto. Nombre del proyecto. ¿Cómo le van a llamar a su proyecto de su casa? Normalmente uno las casas las llama de dos formas. Como se llama el dueño de la familia. O sea, en este caso, no el dueño de la familia, el dueño de la casa, ¿verdad? Ya normalmente uno, si es un matrimonio, coloca los dos apellidos, no sé. En mi caso, Mansión González Sánchez. ¿Ya? El apellido de Casa de los McGregors. O si es de un condominio, le ponen Vivienda 01, Condominio Bosques del Nuevo Renacer. ¿Se han dado que los condominios tienen como nombre bien exóticos, bien raros? Ya, póngale el nombre que usted quiera, ya, pero con seriedad. Ya, no Villa Springfield, ya, no, la casa del Loco Rene, no. Por favor, seriedad. Ahí se los dejo a criterio de ustedes. En contenido van a colocar lo que ustedes colocaron en la lámina. ¿Qué colocamos? Colocamos plantas, elevaciones y cortes. ¿Ya? Después, en estudiantes van a colocar el nombre y el apellido de cada uno de ustedes. En ese espacio alcanza su nombre y sus dos apellidos, o el nombre y un apellido como ustedes quieran.
¿ya? Pero identifíquese, por favor, ¿ya? Y acá yo le puse docentes, pero es porque en portafolio hay 2 profes, pero aquí hay uno solo. Por lo tanto, le van a borrar la S, docente, y vamos a sacar uno, y yo me llamo Álvaro González, y no se olviden nunca de mi madre, que son las que más se acuerdan de mi mamá. Álvaro González Galleguillos. Ese soy yo. Sección 1B corta, porque son la única. La fecha de entrega, uy, que estamos antiguos, sería la próxima semana, que sería 17 del 2025. La escala se dice indicadas cuando son las mismas escalas, ¿ya? Pero también si son las mismas, usted les puede decir que esto está a 1,75. También puede ser, como usted quiera. Revisión, esto lo hago yo, lo escribo yo después. Y esas son notas que normalmente uno pone, las cotas prevalecen en el dibujo, ¿ya? Y las medidas están en centímetros. Y esto es bien importante. Lámina 1 de... ¿Cuántas láminas hicimos? Una nomás. Para el examen van a salir 2. Una de una. Ya, y eso es muy importante. Tener todo bien terminado con respecto al texto. De esa forma se escala y se diagrama la lámina, ¿ya? Ahora, profe, ¿y yo puedo colocar una planta acá y una planta acá? También, ordénala como usted quiera, pero siempre de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? A que no aparezcan las plantas acá al lado derecho y la elevación acá al lado izquierdo, porque uno lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si yo leo de izquierda a derecha y veo primero la elevación, no voy a entender nunca el proyecto. Primero leo la planta, después leo la elevación y los cortes. Por lo tanto, o pueden estar las 2 plantas acá arriba y la elevación acá abajo, junto con el corte, o a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? La lectura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Una vez que tenga esto listo, y aquí está mi primer plano terminado, o sea, mi segundo plano, pero ya de manera física que la vamos a llevar, vamos a hacer lo siguiente para pasarlo a PDF, ¿ya? Hay lugares donde uno plotea, que si yo llevo el archivo AutoCAD y les digo, oye, este es mi plano, está en formato A1, está en la medida en centímetros que quiero plotear, y los layers están cargados, así que es llegar y plotear. Hay lugares que lo hacen. Pero el último tiempo, y acá arriba, acá en Duoc también, en este plotter, necesita que el archivo venga en PDF, porque han llegado igual varias problemáticas al momento de imprimir, que no se imprime bien, que no se ve la información, entonces la gente prefiere imprimir directamente el PDF. El PDF, chiquillo, es una impresión digital, por lo tanto todos los espesores ya vienen dados ahí. Si hay algún problema es del AutoCAD, no es del PDF. ¿Ya? Ojo con eso. Y esto es la última parte y con esto finalizo porque ya llevamos 40 minutos de cápsula. Esto es como ver un capítulo de una serie. ¿Ya? Pero les va a quedar muy bonito. Último comando. Control P. Control P me va a llevar a esta ventana. Esto yo lo hice en una clase, pero lo voy a volver a comentar y lo voy a detallar. Control P es la ventana para imprimir y son varios pasos que hay que tener para poder llegar al ploteo final. El primer paso es aquí en la impresora donde dice None. Yo voy a desplegar y voy a buscar una que se llama DWG2 o TO PDF. Yo sé que algunos tienen instalado alguna impresora en PDF o convertidores, pero yo les recomiendo ocupe la que es de Autodesk, para que así no tenga ningún problema. DWG2 PDF. Ese es el primer paso y muy importante. Segundo paso, y el más importante de todos, es el paper size, que es el tamaño del papel. Dice ISO A4
210 por 297 milímetros. El formato A4 es como un formato carta, ¿ya? ¿Y nuestro formato cuál era? A1. Por lo tanto, va a desplegar y va a buscar el A1. Y en este caso está ahí y está acá abajo, ¿ya? ¿Cuál vamos a utilizar? El que está, hay tres en este caso. Vamos a utilizar el que está arriba, sin expandido y sin full, ¿ya? Para que no nos confundamos. Vamos a ocupar ese A1. Ahora, profe, hay dos A1, pero ¿cuál es la diferencia? Es que uno está primero el 594 y en otro está el 841 primero. Eso quiere decir que uno es horizontal y otro es vertical. Da lo mismo, cualquiera, porque el plano se rota. ¿Ya? Vamos el primero, muy importante, ISO A1, 594 por 841, pero profe, está en milímetros. Sí, porque la impresora lee en milímetros, pero tranquilo. Tercer paso importante, área de ploteo. Y dice layout. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a desplegar y voy a seleccionar Windows o ventanas para los que estén en español. ¿Qué hace eso? Hace que se cierre la ventana y yo marco, por ejemplo, de ahí, con el F3 activado, clic hasta acá. Le digo qué es lo que quiero plotear. De ahí hasta ahí. ¿Ya? Entonces, si me equivoqué, lo puedo hacer de nuevo. Aparece el botón Windows. Este es el preview. Este es el papel en milímetros. Ese es tu plano enano. Pero es porque el formato está pensado en milímetros. Pero miren lo que vamos a hacer. Le decimos fit to paper, que se escala el papel, porque el formato está a medida y automáticamente queda en su relleno. Y lo que puedo hacer es centrarlo para que no sobre papel de pérdida. Ahí lo voy a centrar con el center de plot, el fit to paper para llevarlo al papel. Y el último paso es acá arriba, que son los lápices. A veces esto viene así. Usted puede abrirlo desde esa flecha hacia el lado. Arriba, que es el plot style, usted le da un clic y le dice monochrome. Ojo, monocromado, no grayscale, no es escala de grises. ¿Ya? Monocromado es decir, todos los layers que usted ocupó son negros. Colores para que usted lo viera, pero para el ploteo, negro, todos. Monochrome. ¿Ya? Y le dice OK. OK, le va a pedir guardar el archivo, yo lo voy a dejar acá en el escritorio, le voy a poner entrega 3 ploteo. Ahí está ploteando. Y ahí está finalizado mi archivo. A mí me gusta verlo desde acá, pero me gusta abrirlo con el Adobe Acrobat porque al momento de abrirlo acá, los layers se ven realmente con el espesor correspondiente, ¿ya? Y algo bien importante que de alguna manera queda visible en la lámina es que acá abajo nos arroja el tamaño real de lo que se plotea. ¿Ya? Fíjense que esa impresora o el paper que ocupé me deja igual un espacio alrededor. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a probar otro. Vamos a probar el expandido. Aquí, para repetir los pasos, vamos a hacer de nuevo DWG to PDF, vamos a seleccionar el A1, este full, para que vean la diferencia. La idea es no tener espacio. Vamos a ocupar el ISO full, A1. Windows y hasta ahí. Marcado, fit to paper, center y acá arriba monochrome. Aplico el mismo nombre. Lo reemplace. Ya, ahí sí quedó a borde de papel. ¿Se dan cuenta, no? Ya. Algunas recomendaciones. Si se dan cuenta, aquí se ven los espesores muy reventados. Y muchas veces la gente se asusta un poco. Los visualizadores de Windows, en este caso de navegadores de Internet, tienen lectores de PDF, pero no son muy recomendables. Yo por eso siempre les recomiendo
que si van a revisar algo de PDF, véanlo, en este caso, con un Adobe Acrobat, que se ve la gráfica de alguna manera más real con el espesor, no se ven reventados. Y lo otro es que me arroja automáticamente el tamaño que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Ojo, un error muy común de esta entrega, y pasa cuando usted va a plotear, es que cuando imprimen no cambian el tamaño de papel y lo dejan por defecto en A4. Si yo lo ploteo así, esto lo vamos a llamar así como ahí mismo. Si yo lo ploteo así, sí, se va a plotear, pero cuando usted se acerque, ¿cómo se va a ver? Reventadísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Acaba de pasar que su entrega, que es así un plano, lo achicó y queda así. ¿Ya? Entonces, ahí lo pueden ver cuando lo abran en Acrobat, por ejemplo acá. Fíjate que abajo me dice que mide, ahí está, 297 por 210, o sea, es una 4. Ya, ¿qué pasa con esto? El archivo se ve fantástico en PDF. Y usted, no, profe, se ve increíble, impecable, tremendo. Pero cuando usted lo va a plotear, ¿qué va a hacer el del ploteo? Lo va a agrandar. Y al agrandarlo, eso se va a pixelear. Y se va a ver horrible. ¿Ya? Entonces, chicos, la técnica siempre es del ploteo, es al momento de pasarlo a PDF cuando hago la configuración del ploteo, que esté en DWG to PDF como impresora, corrijo y reitero, vamos a ocupar ISO Full Bless, por si acaso, para que el ISO Full, para que no quede con margen. Fit to Paper Center, para que quede centrado, no olviden nunca el Windows, y en monochrome, ¿ya? Pero ojo, en A1, muy importante, o sea, tiene que ser el mismo formato. ¿Ya? Eso para que quede grabado acá en el video.